pasó una cosa que supongo que le ocurre a mucha gente y con mucha frecuencia. Y es que, bueno, un alumno de clase me pidió una explicación sobre un trabajo y cuando se la estaba comentando me di cuenta de que yo esa escena ya la había vivido o imaginado palabra por palabra exactamente, antes a la segunda. Entonces esto plantea el problema de que, bueno, si esto de alguna forma lo he experimentado con anterioridad, debo de haber pasado a otra dimensión o conectado con otra dimensión donde el tiempo cronológico no se cuenta de esta manera. Entonces a mí me gustaría saber un poco cuál es la mecánica y cuando uno tiene este tipo de imaginaciones, saber si son simples imaginaciones o si es algo más. O sea, ¿cómo se puede diferenciar cuando a uno le pasan cosas por la mente? Saber si es algo sin importancia o es algo que está en otra dimensión. La explicación esotérica se basa en las leyes que rigen la velocidad de la luz. Por ejemplo, los sucesos que ocurren dentro y fuera de nosotros, dentro de un plan muy objetivo, se realizan a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Pero suponed, solamente con la imaginación esotérica, la velocidad de la luz astral. Y luego, imaginad la velocidad de la luz mental, que es algo más que una progresión geométrica. Entonces, antes de que un suceso cualquiera de la vida kármica llegue al cerebro físico, que es el nivel de las percepciones objetivas, ya ha sucedido en el plano astral y en el plano mental. Entonces, a veces, y es una experiencia que yo creo que todos vosotros habéis experimentado, en cualquier momento o situación del tiempo os dais cuenta y tenéis la seguridad de que aquello ya lo habéis vivido. Una sensación plena, sin matices que te obliguen a discernir o a comparar. Es la sensación de que aquello lo has vivido. Y aquello es la experiencia de que una parte del ser ha sido consciente en otra dimensión, que es la cuarta dimensión o a veces la quinta dimensión. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los profetas? Que pueden prever el futuro en miles de años. Sencillamente que ven reflejados los hechos que suceden en el plano mental y que luego, por la ley de las cosas, por la ley de la vibración o por la ley de la evolución, tendrán que suceder inexorablemente en el plano físico. Entonces la experiencia esta a la cual hace referencia es muy común en las personas que han evolucionado cierto aspecto de la glándula pineal, que es la glándula que registra las impresiones subjetivas de carácter superior. Un profeta, por ejemplo, es una persona que registra con tiempo suficiente un hecho que tiene que suceder. Aquí hay un problema. Y es aquel problema astrológico que cité el sábado pasado, de que los astros inclinan, pero no obligan. En relación con el ego, la vida del ego es muy independiente de todo cuanto ocurre en el plano físico. El ego planea y puede modificar dentro de las leyes temporales algo que marcan los astros y algo que está dentro de las atribuciones de los señores del karma. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado del tiempo la personalidad ha vibrado a la misma frecuencia del ego, de manera tal que en aquella altísima vibración el karma ha desaparecido. Es decir, la actividad de los señores del karma ha dejado
de actuar en aquella persona en aquel momento dado del tiempo. Ojalá pudiésemos prever lo que pasará o ser conscientes de lo que hicimos, pero las experiencias que se registra la conciencia, cuando por ejemplo está recordando un hecho vivido pero que sucede ahora, es porque empieza a tener cierto control dentro de sí mismo de etapas que tienen que ser. Con el tiempo modificará sensiblemente todo su código causal, si podemos decirlo así. De la misma manera que el discípulo está constantemente modificando su código genético, trabajando de una manera consciente y autodirigida en ciertos aspectos de la vida que están negados o están fuera del control de la mayoría de las gentes. Por lo tanto, se trata simplemente de una experiencia esotérica de complemento de la conciencia entre lo que es simplemente memoria y lo que es decisión del ego. El ego está enviando una información o una serie de hechos que debe registrar el cerebro físico. Pero el hecho, tal como sucede en el ego, a la velocidad superior a la de la luz, está fuera del tiempo. En cambio, el cerebro físico que debe registrar aquella experiencia está dentro de los límites del tiempo, está dentro de la tercera dimensión, en donde el tiempo es acusado con más objetividad y, si me lo permitís, con más crudeza. Entonces siempre es un símbolo de evolución, un símbolo de contacto. La frecuencia de estos contactos origina lo que llamamos el fenómeno de instantaneidad. Y esto sucede, lo que acabamos de decir, cuando se ha creado un cierto tramo del puente de arco iris de la Antacarana. Entonces, por aquel conducto desarrollado del puente, aquel tramo del puente establecido, vienen informaciones más rápidas que las usuales que registra el cerebro físico, y en aquella expresión, en aquella vivencia, se halla, por ejemplo, la objetividad de lo subjetivo y el registro dentro del cerebro físico de hechos que sucedieron instantáneamente en aquel plano, pero que considerados desde aquí han pasado muchos y muchos años. Es decir, voy a explicaros un caso. Cuando estáis soñando, a veces, en una fracción de tiempo que puede considerarse en minutos, y estáis viviendo toda una experiencia en el tiempo, porque sucede en otra dimensión. Cuando recordáis el hecho, os asombráis de que habéis pasado toda una vida en una fracción de minutos, porque entonces habéis vivido a una velocidad, a una frecuencia vibratoria mucho más elevada que la usual en el plano físico, que, como os digo, se registra a 300.000 kilómetros por segundo. Es la medida del tiempo, tal como suele decirse esotéricamente, pero daos cuenta que a medida que la conciencia va ascendiendo, lo cual significa que va aumentando su vibración, va perdiendo de vista estas oscilaciones del tiempo dentro de la conciencia física y penetra en dimensiones del espacio en donde la velocidad no tiene comparación, no tiene nube, está más allá de la velocidad, hasta llegar al punto cero en el tiempo, que es el plano búdico. Yo os hablo mucho del plano búdico porque ya no es una simple esperanza, sino que es una meta para el discípulo de esta nueva era, y siempre estamos hablando en términos de discipulado, en términos de aquellos que pueden y deben alcanzar la iniciación. Es decir, que el gobierno del tiempo pertenece a la conciencia iluminada, y la conciencia iluminada surge cuando se barren del cerebro todas las ondulaciones eléctricas que corresponden a la tercera dimensión. Y parecerá un contrasentido que un cerebro que pertenece a la tercera dimensión pueda quedar libre de reacciones mecánicas eléctricas
cerebrales del proceso temporal y deje penetrar unas radiaciones magnéticas o eléctricas, como queráis, de tal velocidad que barren por completo todos estos resquicios del pasado, y solamente queda una cosa, que es el eterno ahora de la conciencia, que no tiene tiempo, porque siempre estamos ahora. Es cuando queremos hacer conciencia de la hora que estamos creando el pasado. ¿Os dais cuenta? Entonces, esa experiencia es una experiencia, por decirlo de alguna manera, fuera del tiempo. Ha sucedido más allá de nuestra voluntad, sino que en un momento de expectación, y esta palabra es muy importante, en un momento de expectación, el tiempo temporal, por decirlo así, ha desaparecido. Y ha venido el tiempo atemporal, fuera del tiempo. Y entonces hemos sido conscientes de algo que fue, pero podemos ser conscientes también de algo que será. Porque ¿qué es el eterno ahora en su esencia? Sino la síntesis del pasado, del presente y del futuro. Todo queda dentro de este momento místico, de este punto de atracción magnética, de la cual deberemos ser conscientes cada vez más, porque constituye parte del equipo del discípulo. El discípulo debe ser no solamente consciente de su cuerpo físico, sino que debe ser autoconsciente en el plano astral y autoconsciente en el plano mental. Significa esto que tienen que gobernar leyes acerca del tiempo desconocidas todavía por la ciencia actual. No hay ninguna computadora, no hay ningún aparato mecánico, por sofisticado que sea, que pueda medir el tiempo atemporal al cual yo hago referencia. Cuando la mente queda completamente libre, cuando la zona ocupada por el pensamiento ha desaparecido, cuando la mente queda desguarnecida y completamente vulnerable, entonces se produce un milagro dentro de la conciencia o dentro del cerebro. Se sucede un estado de conciencia, y aquí hay que afinar mucho la mente, que al propio tiempo es una conciencia sin estado. Es una paradoja, ¿verdad? Es el paso que va de la conciencia temporal a la conciencia atemporal. Es un milagro dentro de la conciencia, porque te das cuenta de lo que esotéricamente se llama la conciencia cósmica, de acuerdo con las capacidades de la persona que tiene aquella experiencia. La experiencia de un iniciado de la cuarta iniciación, hablando en términos de conciencia cósmica, no es igual que la de un discípulo de la tercera, de la segunda o de la primera iniciaciones. Como tampoco es igual esta conciencia cósmica del Arat, de la cuarta dimensión, contra la conciencia cósmica que está dentro del radio de acción o círculo, no se pasa, de un Shovan, de rayo, o dentro de Cristo, dentro del Manu, o del Mashovan, o dentro del propio Señor del mundo. Porque la conciencia cósmica solamente es una. Es el paso que va de la inmanencia a la trascendencia, el paso que va del yo, del alma en encarnación, al yo superior o causal o ángel solar en su propio plano, lo cual implica una serie de aperturas de conciencia que van viniendo a medida que el discípulo está atento al tiempo. ¿Te das cuenta que parece un contrasentido? Que a medida que la persona está atenta al tiempo, empieza a adueñarse del tiempo, empieza a gobernarlo, empieza a cabalgar sobre el potro domado del tiempo, y entonces se convierte en un verdadero argonauta, del cual se dice que es un ángel. En efecto, ¿qué diferencia el hombre? ¿O en qué se diferencia el hombre del ángel? Simplemente que la mente del ángel está siempre serenamente expectante, y el hombre solamente está en expectación. Y naturalmente, cuando hablamos de serena expectación o de la conciencia serenamente expectante, estamos refiriéndonos a una de las promesas del Señor del mundo para esta era, en la cual el hombre se convertirá en un ángel y el ángel se convertirá en un hombre.
Y entonces se verificará la fusión de los rayos que están incidiendo sobre el reino débico con los rayos que están proyectándose sobre la humanidad o sobre el ser humano. Es decir, que todas estas cosas que han venido a colación por una pregunta que registra una experiencia que todos, seguramente, si hacéis memoria, habéis tenido siquiera una vez en vuestra vida. La continuidad de esa experiencia, ¿a qué te refieres? Da como consecuencia el principio de la conciencia cósmica, que es, hablando físicamente, aquel momento en que la conciencia temporal del discípulo es barrida por una corriente de energía cósmica que se adueña transitoriamente de la conciencia personal, la transforma, la transfigura y la deifica, la diviniza. Y en aquel momento el hombre es consciente de algo. Dura poco, son fracciones de segundo a veces, o fracciones de minuto, pero dan la impresión de que la persona con aquella vibración, con aquella percepción, ha vivido una serie considerable de tiempo. Porque damos cuenta que una experiencia registrada en el plano astral por la conciencia puede suceder al cabo de muchos años. He tenido esa experiencia y como por la experiencia ha sido tan frecuente esa experiencia que he comprendido enseguida la motivación y también he visto claramente el por qué se suceden estas cosas. Y como digo y repito, todo esto está dentro del área, dentro del círculo, no se pasa del discípulo. Es un círculo lleno de fecundidades asombrosas. Es un maravilloso campo de experiencia, porque hay que experimentar cada vez más con niveles atemporales, con seres atemporales, que es algo más, que todo cuanto existe en nosotros es débico, que la sangre es débica, que los nervios están dirigidos por corrientes débicas, que los nadis están constituidos por elementos débicos, que los centros están constituidos por partículas conscientes de elementos débicos, que el reino vegetal es débico, que todas las plantas, los árboles son débicos, que las aves son débicas, que todos los animales son débicos en su estructura, en su forma, y que únicamente varía la conciencia dentro de esta forma, que da un carácter particular, modificada asombrosamente por los devas para dar aquella forma definida. Porque el hombre es de esta manera, porque es la figura de la creación, es el arquetipo creado por la divinidad. Y todas las humanidades de nuestro sistema son parecidos a nosotros, porque es el arquetipo del logo solar. Y es decir, que incluso el logo solar, que es la representación física, daos cuenta, de un logos cósmico, y está reflejando como arquetipo la forma que tiene su Padre en los cielos. Y el logos cósmico, a su vez, registra el mismo arquetipo que proviene, Dios sabe de qué sistema de galaxias perdidas en el océano de mundos dentro de nuestro universo. Aparentemente esto es maravilloso, parece ciencia ficción, pero todavía no se ha escrito la verdadera realidad que está más allá de la ciencia ficción, porque una de las cosas que la humanidad y principalmente los discípulos tendrán que aprender es a establecer contacto consciente con los devas que están a su alrededor, que aprendan a conversar con su ángel guardián, que es en cierta manera la voz de su conciencia, que aprendan a establecer contacto con el ángel solar, que empiecen a darse cuenta de los pequeños elementales que están en su radio de acción, del asombroso tejido de vibraciones débicas que componen sus cuerpos y que le permiten expresarse, para llegar a la convicción de que
el hombre sin los devas no existiría, y que los devas no podrían existir sin el hombre, y que por lo tanto debe llegar tu momento, cuanto más pronto llegue mejor, en que el reino débico y el reino humano establezcan una unión de camaradería perfecta, una hermandad de vibraciones, de contactos. Y estas son unas de las premisas de la nueva era. Y han salido una cantidad asombrosa de libros, de conferencias, de escritos en todas las partes del mundo, no importa qué lengua, que están hablando de este suceso trascendental que está teniendo lugar aquí y ahora en nuestro pequeño planeta Tierra, y que tiene que ver precisamente con la entrada dentro del campo de las percepciones de los devas, siempre y cuando el individuo, por su parte, se esfuerce por corresponder a esta ola tremenda de energía débica que se está aproximando a nosotros, que está penetrando en nuestro corazón, en nuestros nervios, en nuestro cerebro, que nos permite establecer diálogos superiores. Son estos devas que a veces registramos en el silencio de las meditaciones. Estos devas que son los enviados de la jerarquía. Estos devas que constituyen la atención, la preocupación actual de Cristo y la jerarquía. Y el propio señor Kumara, que ha dejado penetrar unos agnis tremendamente poderosos de un primer rayo, por primera vez en la historia de la humanidad, sin pasar por la jerarquía, para inducir a aquellas personas que estén preparadas para que establezcan este contacto místico. Y esto está sucediendo ahora y no tiene nada que ver con la ciencia ficción, porque la ciencia está progresando a través de sus conquistas electrónicas dentro de un campo débico muy fecundo. Lo que discutíamos hace pocos días con un grupo de amigos: los ángeles se están introduciendo dentro de las computadoras y están variando los registros y están creando informáticas nuevas aparte de la voluntad del hombre, a través de las corrientes de energía eléctrica que están dentro de las computadoras, avisando de un peligro muy tremendo, que dentro de las computadoras se pueden introducir ángeles lunares, porque conocen el mecanismo de la acción del fuego por fricción, que es el que conoce la humanidad. Entonces, si tenemos en cuenta esto, nos daremos cuenta inmediatamente del peligro de las computadoras de gran escala, que permitirán en un momento dado de registrar los pensamientos y los sentimientos de todos los seres humanos y archivarlos de manera muy similar a como lo hace el señor Mashoan, que registra dentro de su poderosísima mente el nombre, apellido, situación, dirección de todos los seres humanos. ¿Os dais cuenta que computadora natural? Pues bien, el Mashoan, en el círculo íntimo del Mashoan no pueden penetrar devas inferiores, solamente penetran allí los ángeles de los registros acásicos, solamente penetran allí los seres evolucionados, los adeptos de la jerarquía. Pero y una computadora que es una creación humana y que se basa en radiaciones eléctricas, en la electrónica, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá en el campo de la informática si la persona no varía sus intereses colectivos en lugar de tener solamente intereses individuales? Puede suceder un gran desastre para la humanidad, porque antes creíamos, hemos creado una máquina, la informática es perfecta y la máquina tiene que dar información de acuerdo con la informática que nosotros le hemos suministrado. Pero no creéis vosotros, si aceptáis la vivencia débica, que pueda introducirse dentro de una computadora una serie de datos erróneos que pueden falsear toda la informática, o bien, en lo mejor de los casos, que pueda penetrar dentro de una computadora una serie de ángeles perfectos que den una visión superior a la informática. Y esto desconcertará a los físicos del futuro si no han establecido contacto con el cuarto éter del plano físico y hayan dominado una cierta parcela
de los devas lunares que están aún todavía insistiendo sobre el cuerpo físico y psíquico de la humanidad. Esto para que tengáis una idea de que cuando la jerarquía ha dejado penetrar ciertas radiaciones angélicas del primer rayo, cuando el señor Shakti o llama, que es el arcángel que rige el plano físico, y el señor Varuna, que es el ángel que rige el plano astral, y Agni, el señor Tanya, que rige todo el plano mental en su totalidad, han sido convocados por Shambhala para que destilen más fuerzas sobre la humanidad en el sentido débico. Entonces nos extrañemos de lo que sucede en el mundo, que vista desde el espacio parece una pelotita que le están jugando unos dioses con ella, para que nos demos cuenta que lo único que puede salvaguardar y dar una dirección correcta a estas fuerzas es la voluntad del hombre cuando venga iluminada por una razón pura y cuando establezcan los hombres entre sí correctas relaciones humanas. Esto puede suscitar quizá alguna pregunta, porque el tema quizás la primera vez que lo escuchéis o lo escucháis, es muy interesante. ¿Ves? Digo que dentro de un robot puede también ponerse una coquilla astral, que puede ser también de un científico, en buena o en mala intención, ¿no? Bueno, la posibilidad que hablaba era débica, pero si los devas abren el camino dentro de la informática, una cosa es que los devas penetren el cerebro del científico y le permitan o le informen de datos nuevos. Otra cosa es que los devas, a través de las corrientes eléctricas, que son su vida, que son su esencia, penetren dentro del campo de expresión de una computadora o de un sistema de computadoras. Y también, y también puede suceder que al haber esta apertura dentro de la computadora, puedan penetrar también cascarones astrales con informaciones correspondientes a cerebros extinguidos hace miles de años quizá, o cientos de años. Unos cascarones que están vivificados precisamente por los ángeles. En el caso, por ejemplo, de los egregores. Un egregor es siempre una conciencia astral que está actuando por imperativo de unos devas de este tipo. Pero hay también una serie de elementos débicos introducidos en cascarones astrales que le dan vitalidad. Los devas inferiores, de los cuales hacíamos referencia el sábado pasado, que son los que se manifiestan en forma de cascarón astral en las reuniones espiritistas. Y todo el mundo está convencido de que es una entidad. Pero es que, en efecto, es que un cascarón viene a ser una especie de computadora, dentro del cual hay mucha información, como lo que la calidad del cascarón es eléctrico. A través de la apertura de Vika dentro de una computadora, los registros que están dentro de un cascarón pueden penetrar también dentro de aquel campo de oportunidades, y el científico se encontrará desorientado. ¿Qué pasará, por ejemplo, si la persona no cambia? Que el apetito sexual de los hombres se introduzca en una computadora, o el sentimiento humano sea poder de una computadora, y que ya no sea solamente algo mental, que sea algo que no sea mental, que sea un conjunto de elementos, de evas de varios tipos, y lo que el hombre está creando no sea sino ya un artificio de su mente, y que el trabajo ya lo realizan los devas en ciertos niveles de actividad, porque tal como os decía, una de las prerrogativas de esta nueva era es que los devas establecen contacto con la humanidad, y este contacto será positivo si el hombre vive en forma positiva, y será negativo si el hombre vive en forma negativa, porque aquí no hay vuelta de hoja. Aquí solamente hay un plan de conjunto, y el plan de conjunto es la perfección tanto del reino védico
como del reino humano. ¿Qué sucede? Los devas siempre han prestado su cooperación. Incluso los devas inferiores se sienten atraídos hacia el hombre para crear los ambientes sociales, buenos o malos, para crear los ambientes familiares, buenos o malos, para crear los ambientes profesionales, los ambientes sociales en toda su dimensionalidad. Entonces, es lógico, si aceptamos esta realidad, que depende del individuo, del control que obtenga sobre su cuerpo psíquico, o su cuerpo astral, o su cuerpo físico, o su cuerpo mental, para que todo lo que acabo de deciros no suceda. Que el individuo sea el señor de sí mismo y el señor de su ambiente, y llegue a ser un señor dentro de su rayo, que pueda proyectarse conscientemente a voluntad. Y esto está a su alcance. Es la información que se nos dan las ramas. Cosas aparentemente nuevas, pero que son tan viejas como el tiempo. Y aún no hemos dicho todavía las conquistas de los atlantes, al cual ya cito referencia. Se conocían ya las computadoras, y mucha parte de la destrucción de la Atlántida es por el suministro dentro de las computadoras de elementos nocivos trascendidos por la humanidad, creando enormes y gigantescas máquinas de destrucción. Es decir, que la Atlántida tiene una cara histórica, como todas las cosas, una cara, un aspecto psicológico y también un aspecto profundamente místico esotérico. Yo estoy hablando siempre en un sentido muy profundamente esotérico, algo que no se da históricamente, quizá porque no ha llegado el momento todavía, pero si uno sabe una cosa es porque es para todos. El conocimiento debe compartirse. Ahora bien, hay que meditar sobre esto, hay que ver las posibilidades, dándonos cuenta de que de la misma manera que a través de los nadis se nos pueden filtrar elementos extraños a nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia no tiene control, igual dentro de una computadora que también está regida por una serie infinita de nadis en forma de corrientes electrónicas, puede suceder lo mismo. De ahí que la única solución es que nosotros purifiquemos hasta cierto punto la acción física, la acción emocional y la acción mental, y que el término discípulo se acepta en un sentido muy científico, porque estamos en una era de realidades científicas, pero no olvidando nunca la parte mística que me da el alma. Que el alma, dentro de su ciencia, esté regida por el amor de la mónada, o por el amor del alma. Y de esta manera se evitará todo el mal que podría venir de no ser de esta manera. Es decir, como siempre, todo poder que adquiera el hombre será negativo si no adquiere el don de la responsabilidad. Y esto lo estamos diciendo, lo están advirtiendo en las ramas, lo está advirtiendo el maestro, lo está advirtiendo Mashoan, lo está advirtiendo Manuel Cristo. Todos los grandes seres están advirtiendo que el poder sin la responsabilidad es negativo, y que por lo tanto nosotros estamos creando poderes científicos de gran alcance en la Tierra para mejorar las situaciones humanas. En este momento crítico del tiempo estamos sujetos a una tremenda presión de poder que todavía no ha alcanzado la contraparte de la responsabilidad. Y la ley debe cumplirse. La ley de las ramas, que es la ley de la jerarquía, que es la ley que debiera imperar en los pequeños grupos esotéricos. Todo depende de la calidad de las percepciones y también de la calidad suprema de nuestra vida. ¿Hasta qué punto un deva inferior, por ejemplo, se puede interferir en los circuitos electrónicos de las misiles nucleares y provocar algún día algún problema a nivel mundial? Precisamente
lo que ha evitado en muchos casos que se lanzara algún ingenio atómico entre una u otra nación ha sido por la interferencia débica superior. Pero en aquellos aspectos dentro de los cuales impera el egoísmo, se pueden introducir dentro de circuitos llamados cerrados para nosotros, pero no para los demás. Porque la corriente de los demás pasa por entre los hilos, por el espacio, por las corrientes telúricas, por las corrientes del aire, por las corrientes atmosféricas. Y no van a meterse dentro de una computadora o dentro de cualquier registro creado por la luz o por la dirección de la luz o por la forma con que es dirigida la luz. Debe meditarse mucho, porque si no parecería ciencia ficción. Pero yo no suelo hablar en términos de ciencia ficción, porque lo veo claro el proceso. Pero cualquier máquina puede ser interferida si existe una voluntad de interferencia. Una máquina, por ejemplo, de estas que suelen jugar los niños y los hombres también, futbolines no, estas que son eléctricas, a veces dan resultados asombrosos según quien las maneja. ¿Por qué? Solamente que un día te quiere ayudar, te puede registrar aquello que el más sabio científico no podía hacerlo, porque es un punto dentro de aquellos circuitos donde el Dios sabe lo que hay que hacer. En cambio, el científico que lo ha creado a veces le pasa por alto un circuito vacío dentro de un circuito cerrado. No sé si me explico, pero que puede resultar dañino a veces. De ahí que los hombres del futuro que construyen computadoras en bien de la humanidad las confeccionarán con un tipo de electricidad desconocida todavía en la Tierra. Ahora sí, como que toda la electricidad que estamos utilizando forma parte todavía de un remanente lunar de energía, que es el fuego por fricción, hay muchos errores todavía, muchos campos magnéticos todavía indescifrables, y sin embargo hay también como una esperanza para el futuro, una cantidad suprema de datos angélicos que podrán ser introducidos dentro de la computadora. Por ejemplo, el trabajo de la astrología. Un astrólogo, por ejemplo, a través de una información adecuada, combina esta máquina con ciertos resortes para que un signo cualquiera de Géminis de exactamente todo cuanto puede dar de este Géminis. Pero es así verdaderamente desde el ángulo de vista débico. ¿Acaso los devas no conocen más de los signos astrológicos a través de cuyas corrientes ellos manipulan la energía que nosotros mismos, o que el gran astrólogo, o que ha creado la computadora? A esto me refiero. De la misma manera que se pueden crear datos nuevos sobre el signo de Géminis que desconocemos porque pertenecen a la astrología esotérica, otra clase de electricidad, si queréis aceptar este hecho. También dentro del fuego por fricción hay niveles que van desde el nivel de los ángeles lunares inferiores hasta el nivel de los ángeles solares superiores, pasando por un término medio dentro del cual existe un equilibrio entre los ángeles débicos lunares o los débicos lunares y los débicos solares. Y aquí hay un misterio iniciático. ¿Qué sucede en este centro? Pues bien, en este centro se está creando la nueva informática, se está creando la nueva fuente de energía del cosmos que tiene que utilizar el hombre, el ser humano. Si podéis tratar de averiguar esto, vuestra mente tendrá un despertar supremo, porque realmente estamos en unos momentos de gran trascendencia, y saber estas cosas aparentemente sin importancia, y estas cosas que parecen ciencia ficción, nos darán la clave del porvenir del hombre, la clave automática de su constitución. Se verá exactamente lo que es un centro, un chakra,
No lo veremos tal como lo han pintado a través del tiempo los esoteristas del pasado. Veremos algo más. Veremos una serie de puntos eléctricos conscientes que son devas, que son nuestros servidores y que a través de la manipulación de nuestras cualidades están creando aquel centro. Son esferas de luz girando en órbitas distintas. Y cuando hablamos del hombre perfecto, es cuando todas estas esferas o estos mundos internos van en la misma longitud de onda y sin inclinación. Se apartan de la inclinación del eje de la Tierra y todos están oscilando dentro de una perpendicular. Y sobre esto no puedo extenderme más. Pero hay que pensarlo, porque si sabéis enlazar por analogía esto de los centros que acabo de decir con la manera como un deva puede introducirse a través de puntos vacíos dentro de circuitos cerrados, dentro de una computadora o dentro de un campo electrónico muy bien confeccionado, muy bien sofisticado, tendráis una idea de la programación de Shambhala para esos momentos presentes. A mí se me ocurren un par de comentarios sobre la cantidad de puntos que has tocado hoy. Creo que el primero es que has saltado Pedro, en cuanto a la diferenciación dimensional espacio-tiempo. Entonces, a mí me cabe preguntar, bueno, ¿el logos tiene memoria? Es decir, si para el logos no existe el tiempo ni existe el espacio, para él es todo un presente, para él no hay memoria. Pero paradójicamente, para él hay una especie de estado de conciencia, de serena expectación, en el cual hay un intervalo, podríamos llamar de conciencia, de tiempo, lo que sea, entre iniciación e iniciación. Es decir, para él el tiempo está medido de iniciación en iniciación, y lo mismo para los logos. Es decir, si no es tiempo, ¿qué cosa es? No sé. Otro punto, por ejemplo, podría ser... Vamos a lanzar primero este, Vale. Pues ese que es muy fuerte. porque si no no veremos. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tiene, hablamos del hombre, del individuo, de recordar todos aquellos hechos que han sucedido dentro de su campo de experiencia. La memoria acumulada constituye la conciencia del hombre, como decía Ramón ayer. Si no hay memoria no puede haber conciencia. Una serie de estamentos de memoria constituyen la conciencia. Lo que sucede es que el hombre está preso dentro de sus memorias. Significa que está preso del pasado. Y lo que interesa es que en cada nueva fase de existencia el pasado quede muerto, extinguido. No se ha perdido porque existe el átomo permanente en cada uno de los planos donde tiene cuerpos el hombre, o donde se están formando cuerpos, porque el cuerpo mental todavía no ha sido completamente estructurado, y el plano búdico es solamente una remota esperanza a una posibilidad para el hombre corriente. Entonces el logos utiliza un átomo permanente que llamamos memoria cósmica, dentro del cual están todos nuestros átomos permanentes. Es decir, que por casualidad el hombre abre un poco las compuertas del átomo permanente. Dentro del átomo permanente se pueden filtrar registros cósmicos que corresponden al logo solar, siempre y cuando la conciencia de este individuo esté muy exaltada. Y hablamos de los iniciados y de los grandes discípulos. Pero el tiempo que el hombre suele medir los acontecimientos, como decía anteriormente, sucede en una frecuencia determinada. Pero el tiempo más inferior del logos para nosotros es eternidad. No podemos concebir el tiempo del logos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que podemos utilizar la analogía y decir, por ejemplo, si yo puedo recordarte un hecho porque está dentro de mí, de mi campo subconsciente, podríamos decir, el logos también puede recordar cualquier hecho pasado